Esto sucedió hace unos años. Estaba haciendo viajes largos, mayormente rutas a través del país, el tipo que te llevan a través de vastas extensiones de nada. Ya sabes, los de donde la radio se vuelve estática durante horas, y la única señal de vida es un par ocasional de faros que van en sentido contrario. Era joven, ansioso por las millas, el dinero. No me importaba la soledad, o al menos eso creía. La ruta en la que estaba me llevaba a través de una larga y desolada extensión de carretera que se extendía entre las fronteras de dos grandes territorios gubernamentales. No quiero decir exactamente dónde, pero piensa en grandes espacios, vacíos, muchos árboles, no mucho más. Era notorio entre los conductores por ser una zona muerta. La mayoría de los chicos intentaban hacerlo durante el día, pero los horarios son horarios. El mío me tenía cruzándolo en la noche profunda. Recuerdo la sensación, total oscuridad fuera del alcance de mis faros. El tipo de oscuridad que se siente como si estuviera presionando sobre la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el silbido de los frenos neumáticos de vez en cuando, y el ritmo constante del zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Hipnótico. Demasiado hipnótico. Había estado conduciendo durante unas 10 horas, con un breve descanso hace unos estados atrás. El café se estaba acabando. Mis párpados se sentían como si tuvieran pesas de plomo atadas. Luches contra ello, ¿sabes? Abofetearte. Bajar la ventana para una ráfaga de aire frío. Subir la música que puedas encontrar que no se haya disuelto en estática. Estaba haciendo todo eso. Debe haber sido alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Estuve en ese estado extraño donde no estás exactamente dormido, pero tampoco completamente despierto. Como si tu cerebro estuviera funcionando en modo de bajo consumo. Las líneas blancas en el camino comenzaban a confundirse y estirarse. Cosas estándar del cansancio. Recuerdo parpadear con fuerza, intentando enfocar. Fue entonces cuando lo vi. O pensé que lo vi, solo un destello al borde de mis faros, en el hombro derecho del camino, pequeño. Bajo al suelo. Por un instante registré una forma, vagamente humana, y luego se desvaneció, engullido por la oscuridad mientras pasaba. ¿Mi primer pensamiento? Ciervo. O un coyote, lo suficientemente común, pero no se había movido como un animal. Había estado erguido. Mi cerebro, tan lento como estaba, intentó procesarlo. Demasiado pequeño para un adulto. Demasiado quieto para un animal asustado por un camión. Luego, la parte lógica, la que todavía intentaba mantenerme a salvo en el camino, intervino. Estás cansado, viendo cosas. Sucede. Y casi lo acepté. Realmente lo hice. Me sacudí la cabeza, me di un trago de agua tibia del frasco al lado mío. Mantuve mis ojos fijos en el camino adelante. Sin embargo, la imagen se quedó pegada. Una pequeña forma erguida, como un niño. No puede ser, me dije a mí mismo. Aquí fuera, en medio de la nada, en medio de la noche, imposible. Los niños no vagan por autopistas interterritoriales a las 3 a.m. Tenía que ser un truco de la luz, un arbusto, mis ojos jugando. He visto cosas más raras nacidas del agotamiento, sombras que bailan, árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando se empujan los límites. Conduje durante otros 30 segundos quizás, la imagen se desvaneció y mi mente racional comenzó a ganar. Entonces, miré por el retrovisor. Hábitos. Siempre revisando. Y mi sangre se heló. No solo frío, sino que sentí que se convertía en papilla. Allí, iluminado débilmente por el rojo del resplandor de mis luces traseras, retrocediendo hacia la distancia, estaba el reflejo de una pequeña figura, de pie, en el hombro del camino. Exactamente donde había pensado haber visto algo. No era un arbusto. No era una sombra. Era pequeño y definitivamente estaba allí, inmóvil, mientras mi camión se alejaba cada vez más.
Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Esto no era fatiga. Esto era real. Había alguien, algo, allí atrás. Y se veía diminuto. Cada instinto me gritaba: sigue adelante. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo, susurró algo más. ¿Un niño? Solo aquí afuera. ¿Qué pasa si están herido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se extendieron en una eternidad. La imagen en el espejo se estaba volviendo más pequeña y tenue. Si no actuaba ahora, estarían perdidos en la oscuridad de nuevo. Dios, el pensamiento de dejar a un niño ahí afuera, si eso era lo que era, en contra de mi mejor juicio, en contra de ese impulso primal de simplemente acelerar, tomé una decisión: disminuir la velocidad del camión. Los frenos neumáticos silbando como serpientes enfadadas. Me aparté al arcén, el camión gruñendo en protesta. Encendí las luces de emergencia, su parpadeo rítmico cortando la opresiva oscuridad. Entonces, hice lo que nunca se supone que debes hacer con un remolque lleno en un arcén estrecho. Empecé a retroceder, lentamente, con cuidado. Mis ojos iban entre los espejos, tratando de mantener el remolque recto, tratando de volver a ubicar esa pequeña figura. El crujido del grave bajo las ruedas sonaba anormalmente fuerte. Tardó 1 minuto, tal vez 2, pero se sintió como 1 hora. Pequeño, yo diría que tenía entre 6 y 7 años. Difícil de decir en el resplandor, simplemente estaban ahí, en el borde mismo del arcén de grava, justo donde comenzaban los árboles. Los bosques se acercaban a esta sección de carretera, pinos altos y oscuros, y maleza densa que parecía una pared negra sólida, justo más allá del alcance de mis luces. El niño no me miraba. Estaban enfrentando más o menos paralelo a la carretera, solo caminando, lentamente, como si estuvieran paseando. Completamente ajeno al enorme camión de 18 ruedas que acababa de detenerse junto a ellos. Motor rugiendo, luces parpadeantes. Vestían lo que parecían pijamas, en el frío de la noche, sin abrigo, sin zapatos que pudiera ver. Mi mente giraba. Esto estaba mal. Tantos niveles de mal. Apagué el motor. El silencio repentino fue casi ensordecedor, amplificando los grillos, el crujido de las hojas en los árboles por una brisa que no podía sentir en la cabina. Mi corazón aún latía, una extraña mezcla de miedo, adrenalina y una creciente sensación de responsabilidad. Bajé la ventana. El aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, llevando el aroma del pino y la tierra mojada. Oye, llamé. Mi voz sonaba ronca, demasiado fuerte en el silencio. «Oye, chico», sin respuesta. Seguían caminando, un pequeño pie descalzo frente al otro, a un ritmo que no les llevaba a ninguna parte rápida. Tenían la cabeza inclinada ligeramente hacia abajo. No podía ver su rostro correctamente. «Chico, ¿estás bien?», intenté de nuevo, esta vez más fuerte. Lentamente, tan lentamente, el niño se detuvo. No giró completamente la cabeza, solo la inclinó un poco, lo suficiente para que pudiera ver una pálida franja de mejilla en la luz de mis faros. Todavía no me miraba. Todavía ignoraba la máquina multitonelada que estaba funcionando junto a ellos. Un cosquilleo de malestar recorrió mi columna vertebral. No el tipo normal de inquietud. Esto era más profundo, más frío. Los animales actúan raras veces, pero los niños, un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo así. ¿Qué estás haciendo aquí solo?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila y amable, como se supone que debes hacer con un niño asustado, aunque este no parecía asustarse en absoluto. Es la mitad de la noche. Silencio. Solo el sonido de sus pies descalzos, raspando suavemente sobre la grava, mientras daban otro paso, luego otro. Como si mi presencia fuera una molestia menor, un ruido de fondo que estaban eligiendo ignorar. Esto no estaba bien. Las alarmas internas sonaban más fuerte ahora. Mi mano se balanceaba cerca del cambio. Una parte de mí quería meterlo en marcha y salir disparado de allí,
Pero la imagen de este pequeño niño, solo, posiblemente conmocionado, no podía simplemente marcharme. ¿Dónde están tus padres?, presioné. Mi voz un poco más aguda de lo que pretendí. ¿Estás perdido? Finalmente, el niño dejó de caminar por completo. Giró la cabeza un poco más. Todavía no miraba directamente a mi cabina, sino hacia la parte delantera de mi camioneta, al resplandor de las luces altas. Podía ver su rostro un poco mejor ahora, pálido, sin rasgos en la luz dura, como una muñeca de porcelana. Pequeñas manchas oscuras que podrían haber sido ojos. Ninguna expresión. Nada. Ni miedo, ni tristeza, ni alivio. Solo, en blanco, una pizarra ilegible. Entonces, una voz, pequeña, delgada, como el crujido de hojas secas. Perdido. Solo esa palabra. Colgó en el aire entre nosotros. El alivio me invadió rápidamente, seguido por una nueva ola de preocupación. Está bien. Perdido. Eso es algo que puedo manejar. Todavía no podía distinguir muchos detalles en su rostro. El ángulo, la luz, algo lo estaba oscureciendo, manteniéndolo en una especie de vaguedad sombría, a pesar de las luces altas, pero podía sentir su mirada. No era como la mirada de un niño normal. Tenía un peso, una intensidad que era profundamente inquietante para ser tan pequeño. «¡A casa!», dijo el chico, con esa misma voz fina y aguda, intentando llegar a casa. «Bien, a casa. ¿Dónde está casa?», pregunté inclinándome hacia adelante un poco, tratando de proyectar tranquilidad. «¿Está cerca? ¿Te has alejado de un campamento? ¿De un coche?». No había campamentos a kilómetros a la redonda. No había coches averiados en el arcén. Yo lo sabía. El niño no respondió directamente a esa pregunta. En cambio, dio un pequeño paso hacia el camión. Luego otro. Mi mano se tensó sobre la manija de la puerta, lista para abrirla, para ofrecer un paseo. ¿Refugio? No lo sabía. «Hace frío aquí fuera», dije, diciendo lo evidente. «Deberías entrar. Podemos calentarte. Y puedo llamar a alguien para que nos ayude cuando lleguemos a un lugar con señal». Mi radio CB era inútil, solo estática. Mi teléfono había mostrado sin servicio durante la última hora. El niño se detuvo a unos 5 metros de mi puerta del pasajero, todavía con ese atuendo pálido y delgado como pijama, descalzo sobre gravilla. Debería estar temblando, llorando. No estaba haciendo ninguna de las dos cosas. «¿Puedes ayudarme?», preguntó el niño. La voz seguía siendo pequeña, pero ahora tenía una inflexión diferente, menos plana, un indicio de algo más, suplicante tal vez. «Sí, claro que puedo ayudarte», dije. Por eso me detuve. «¿Dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?». El niño inclinó la cabeza. Un movimiento pequeño y poco natural. «Están esperando. En casa». «¿Y dónde está casa? ¿En qué dirección?». Indiqué vagamente arriba y abajo de la carretera vacía. El niño nos señaló la carretera. Hizo un pequeño gesto sutil con la cabeza, una pequeña reverencia, hacia los árboles, hacia la impenetrable oscuridad del bosque que bordea la carretera. «¿Dentro?», dijo el niño. Mi estómago se tensó. «En el bosque. Tu casa está en el bosque». «¿Perdido?», repitió el niño, como si eso lo explicara todo, intentando encontrar el camino. «Está oscuro». «Sí, está. Muy oscuro», concordé, mientras escaneábamos la línea del bosque con mis ojos. Parecía una pared sólida de negro, ningún signo de ningún sendero, ninguna vivienda, solo un denso bosque antiguo. El tipo de lugar donde podrías perderte durante días, incluso a plena luz del día. «¿Me ayudas a buscar?», preguntó el niño. «No está lejos. Solo no puedo verlo desde aquí». Cada pensamiento racional que tenía en mi cabeza gritaba: «No, absolutamente no». Pero el niño se veía tan pequeño, tan vulnerable. Si había siquiera una pequeña posibilidad de que dijeran la verdad, que su casa estaba a un poco distancia y estaban realmente perdidos.
Yo... No creo que sea buena idea, amigo, dije, tratando de sonar suave. Es peligroso ahí dentro por la noche. Para los dos. Lo mejor es que subas aquí conmigo. Conduciremos hasta que tengamos señal, y luego llamaremos a la policía o a los guardabosques. Ellos pueden ayudarnos a encontrar tu casa correctamente. El niño simplemente se quedó allí, esa cara en blanco e indescifrable fija en mí. Pero está ahí, insistió, su voz un poco más insistente ahora. A solo un poco, casi lo veo. Mi piel se ponía erizada. Había algo profundamente mal en este escenario. La forma en que intentaba cuajarme a salir. La falta de respuesta emocional normal. El pijama. Los pies descalzos, los bosques. Miré más de cerca al niño, tratando de atravesar esa extraña vaguedad alrededor de sus rasgos. Mis faros estaban brillantes, pero era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos... Todavía no podía ver realmente sus ojos. Solo huecos oscuros. Realmente creo que deberías subirte al camión, dije, mi voz más firme ahora. Hace más calor aquí adentro. Podemos resolverlo juntos. El niño dio otro paso hacia adelante. Casi estaba en mi estribo ahora. Por favor, dijo. Esa voz aguda de nuevo. Me duele la pierna. No puedo caminar mucho más. Si podrías, ayudarme un poco, solo hasta el camino. Mi conflicto interno estaba en plena ebullición. Mis instintos de camionero, pulidos por años viendo cosas raras y escuchando historias aún más raras en las gasolineras, estaban emitiendo advertencias. Pero la parte humana, la que veía a un niño en apuros, seguía ahí, todavía discutiendo. Estaba cansado. Tal vez no estaba pensando con claridad. Tal vez todo esto fuera una extraña incomprensión. Entrecerré los ojos, tratando de ver más allá del niño, hacia el límite del bosque que habían indicado. ¿Había una tenue huella que me estaba perdiendo? ¿Un destello de luz en lo profundo del bosque? No. Nada. Solo negrura. Una oscuridad sólida e inflexible. Y entonces lo vi. No era algo que viera claramente al principio. Era más bien una anomalía, una perturbación en la oscuridad detrás del niño. El niño estaba de pie con la espalda mayoritariamente hacia el bosque, frente a mi camión. Detrás de él, la oscuridad del bosque era absoluta. O debería haber sido, pero había algo conectado a ellos. Algo que se extendía desde la parte baja de su espalda, debajo de la delgada camiseta de pijama, y desaparecía en las sombras más profundas de los árboles. Al principio, pensé que era un truco de la luz, una extraña sombra proyectada por mis faros que les golpeaban a un ángulo extraño. Tal vez una cuerda que estaban arrastrando, un trozo de ropa enganchado en una rama. Me incliné hacia adelante, tratando de obtener una vista más clara. El niño seguía hablando, su voz un murmullo bajo y persistente. No está lejos. Por favor, solo ayúdame. Tengo tanto frío. Pero ya no prestaba mucha atención a las palabras. Estaba concentrado en esa cosa detrás de ellos. No era una sombra. Era un tubo. Un tubo largo, oscuro y grueso. Parecía emerger directamente de la espalda baja del niño. Imposible, sin costuras. Era mate oscuro, como una tira de la noche misma dada forma, y se deslizaba lejos del niño. Tal vez 10, 15 pies, antes de desaparecer en la negrura entre dos gruesos troncos de pino. No era rígido. Parecía tener una ligera, casi imperceptible flexibilidad, como un cordón umbilical masivo y lento hecho de sombra. No reflejaba ninguna luz de mis faros. Simplemente, mi aliento se me quedó atascado en la garganta. Mi sangre, que antes había estado fría, ahora sentía como si se hubiera congelado. Esto no era solo incorrecto. Esto era imposible, antinatural. El niño seguía intentando convencerme. Vas a ayudarme. Está ahí. Estás tan cerca. Mi voz, cuando finalmente la encontré, apenas fue un susurro.
No podía quitar la mirada de esa apéndice. Niño. ¿Qué es eso? Detrás de ti. El niño se estremeció. No fue un gran movimiento, solo un pequeño, casi imperceptible tensamiento de su pequeño cuerpo. Su cabeza, que había estado inclinada suplicante, se enderezó. La vaciedad en su rostro parecía solidificarse. ¿Qué? Preguntó, su voz de repente desprovista de ese tono suplicante. Estaba plana otra vez, más fría. Esa cosa, tartamudeé, señalando con un dedo tembloroso, saliendo de tu espalda, yendo al bosque. ¿Qué es eso? El niño no se giró para mirar. No necesitaba hacerlo. Su mirada a esos ojos oscuros y no vistos me perforaba. No es nada, dijo. La voz seguía siendo pequeña, pero tenía un nuevo borde, una dureza. Estás viendo cosas. Estás cansado. Estaban usando mi propia racionalización previa en contra mía. No. Dije, mi voz ganando un temblor de convicción nacido del terror puro. No lo estoy. Lo veo. Está ahí. Está conectado a ti. El niño estuvo en silencio por un largo momento. El único sonido era el latido de mi propio corazón. Tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Los grillos se habían detenido. El viento pareció disminuir. Una stillness antinatural cayó sobre la escena. Luego, la cara del niño comenzó a cambiar. No fue una transformación dramática, como la de un monstruo de película. Fue mucho más sutil y mucho más aterradora. La blancura no desapareció, pero con una extraña entonación áspera, como piedras rozándose. Venía de ese pequeño cuerpo, pero era inmensamente grande, inmensamente antiguo. Vibraba en mi pecho. El comando fue absoluto. Mi mano, que había estado flotando cerca del selector de marchas, ahora la agarro con fuerza como un salvavidas. Mi otra mano buscó a tientas la llave de encendido, que había dejado estúpidamente puesta. ¿Qué eres?, murmuré, mirando al monstruo vestido con la forma de un niño, al tubo oscuro y palpitante que era su ancla a las sombras. El niño volvió a inclinar la cabeza. Ese movimiento torpe y antinatural. La expresión en su rostro, si se le podía llamar así, era pura, absoluta irritación, desprecio, como si fuera un insecto particularmente estúpido que había fallado en golpearlo. Y entonces habló, con esa misma voz terrible, resonante y ronca. Las palabras que dijo están grabadas en mi memoria, más frías que cualquier noche de invierno. ¿Por qué demonios los humanos son ahora más inteligentes? Eso fue todo, esa única frase. La pura, frustrante frustración cósmica, la implicación de encuentros pasados, de presas más fáciles. La naturaleza completamente alienígena de eso. No pensé, no planifiqué. Reaccioné. El miedo primal, el tipo que se salta todas las funciones cerebrales superiores, tomó el control. Mi mano giró la llave. El motor diésel rugió de vuelta a la vida. Una repentina y violenta explosión de sonido en la aterradora quietud. El chico, la cosa, en realidad, retrocedió. Un pequeño paso torpe hacia atrás. La expresión, esa horrible, apretada y antigua mirada, se intensificó. Apreté el selector de marchas en la posición de avance. Mi pie pisó el acelerador. El camión avanzó bruscamente, los neumáticos girando sobre la grava durante un segundo aterrador antes de adherirse al asfalto. No lo miré. No pude. Fijé mi vista en línea recta, mis nudillos blancos sobre el volante, toda la cabina vibrando a mi alrededor. El camión se movió hacia adelante, ganando velocidad con una agonizante lentitud. Por un horrible momento, imaginé que esa cosa tubular salía disparada, tratando de agarrar el remolque, de arrastrarme hacia atrás, de arrastrarme a esos bosques. Imaginé esa pequeña figura, con su voz antigua y terrible, manteniendo el ritmo. Arriesgué una mirada en el espejo retrovisor. Estaba ahí, en la cuneta, inmóvil. Los faros del camión que abandonaba proyectaban su pequeño contorno en un relieve nítido. Y detrás de él,
El tubo oscuro seguía visible, una gruesa y obscena cuerda, serpenteando hacia la noche sin fin del bosque. No parecía retraerse ni moverse. Simplemente estaba. La cosa no me persiguió. Simplemente se quedó ahí mirándome ir. Y eso, de alguna manera, fue casi peor. La pura confianza, la paciencia, como si supiera que habría otros. O tal vez simplemente estuviera molesto porque este intento particular había fallado. Conduje. No sé por cuánto tiempo. Solo conduje. Mi pie estaba soldado al piso. El motor gritó. Miré la aguja del velocímetro subir. Muy lejos de cualquier límite legal, o seguro para un camión de ese tamaño. En un camino tan oscuro. No me importó. La imagen de esa cosa. Esa forma infantil con su oscura umbilical a los bosques. Y esa voz. Esa horrible voz áspera que hacía su pregunta aterradora. Estaba grabada en el interior de mis párpados. Debo haber conducido durante 1 hora, tal vez más, a velocidades que deberían haberme matado o arrestado. Antes de que la adrenalina comenzara a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo, sacudiente hasta los huesos, que era más profundo que cualquier fatiga que hubiera conocido. Mis manos temblaban con tanta violencia que apenas podía mantener el volante recto. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por tristeza, sino por puro terror y alivio sin adulterar. Cuando la primera señal del amanecer comenzó a oscurecer el cielo del este, y mi teléfono finalmente pitió, indicando una sola barra de servicio. Me detuve en el primer lugar amplio que pude encontrar. Casi caí del camión, vomitando sobre la grava hasta que no quedó nada más que arcadas secas. Me quedé allí en el suelo frío, temblando durante mucho tiempo, mirando cómo salía el sol, tratando de convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el agotamiento. Pero lo sabía, el detalle de ese tubo. La voz, la pregunta. ¿No tienes alucinaciones de algo tan específico, tan coherente, tan completamente extraño? Nunca lo denuncié. ¿A quién lo denunciaría? ¿Qué diría? Oficial. Vi a un niño pequeño que en realidad era un antiguo horror cósmico anclado a los bosques por una cuerda umbilical de pesadilla, y se enojó porque no quería ser su cena. Me habrían encerrado, me habrían examinado con un detector de alcohol, me habrían hecho pruebas de drogas y me habrían enviado para una evaluación psicológica. Terminé esa carrera en piloto automático. Dejé la carga. Conduje mi camión de regreso al patio y me marché. Les dije que estaba agotado. Necesitaba un descanso. Intentaron convencerme de quedarme. Me ofrecieron rutas diferentes, más dinero. Simplemente no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño, a ese tubo, esos bosques. Cada carretera oscura se sentía como una trampa. Encontré un trabajo local, algo que me mantiene en casa por la noche. Ya no conduzco por zonas remotas si puedo evitarlo. Especialmente no de noche. Todavía tengo pesadillas. A veces, cuando estoy muy cansado, conduciendo a casa tarde desde algún lugar, veré un destello al borde de mi visión, al lado del camino, y mi corazón intentará salirme del pecho. No sé qué fue eso. ¿Un extraterrestre? ¿Un demonio? ¿Algo más? ¿Algo que no encaja en nuestras agradables categorías pequeñas? Todo lo que sé es que está ahí afuera. Y es paciente. Y parece haber aprendido que sus viejos trucos ya no son tan efectivos como antes. ¿Por qué demonios los humanos son ahora más inteligentes? Esa pregunta me atormenta. Implica que no siempre fueron así. Implica que, una vez, éramos más fáciles. Que tal vez, solo tal vez, personas como yo, cansadas y solas en carreteras oscuras, solíamos salir del camión cuando se nos pedía, y nunca más se nos volvió a ver. Entonces, si alguna vez estás conduciendo uno de esos largos y solitarios tramos de carretera, en la profundidad de la noche, y ves algo que no puedes explicar, tal vez solo sigas conduciendo. Tal vez ser más inteligente ahora signifique saber cuándo no detenerse, saber cuándo ignorar esa pequeña voz que te dice que ayudes, porque lo que está pidiendo ayuda puede no ser lo que parece.
Cuídense allá afuera y por Dios, quédense en las carreteras bien iluminadas.